Durante 9 días, la Ciudad de México ofrecerá diversas actividades culturales y artísticas para celebrar a lo grande el Día de Muertos. Del 27 de octubre al 4 de noviembre, la Ciudad de México estará de fiesta con la conmemoración del tradicional Día de Muertos. Se trata de diversas actividades culturales y artísticas que buscan arraigar esta celebración 100% mexicana y mostrarla al mundo. Así fue señalado durante la presentación del evento en el Museo de la Ciudad de México. El que se permita a través de una celebración identificar lo que es nuestra sociedad, a través de los diversos grupos que la conforman o que la conformamos, y a través de nuestras tradiciones conocer y atender la cosmovisión de un país a través de este devenir histórico tan importante, pues nos ha permitido a nosotros como ciudad ser referente como un distintivo de nuestra capital. Entre las actividades más destacadas se encuentran el magno desfile, que se realizará el 27 de octubre de la Estela de Luz a la Plaza de la Constitución. La gran ofrenda del Zócalo capitalino estará instalada del 27 de octubre al 4 de noviembre. El sábado 3 de noviembre, en la explanada del Monumento a la Revolución, se realizará un concierto gratuito por la cantante mexicana Eugenia León a las 19 horas. El trovador Oscar Chávez se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El mismo 3 de noviembre se realizará el tradicional paseo nocturno en bicicleta del Bosque de Chapultepec al Centro Histórico a partir de las 19 horas. El desfile convocado por la Secretaría de Cultura Capitalina contará con carros alegóricos, empujables, inflables, mojigangas, marionetas y catrinas gigantes. El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, destacó la importancia que tendrá esta conmemoración en su proyección internacional, al coincidir con el fin de semana de la Fórmula 1. ¿Cuántas ciudades del mundo pueden tener el tipo de actividades culturales y turísticas como las que tiene esta ciudad? Y pensando simplemente en ese fin de semana, como aquí lo narraron, Fórmula 1, desfile de Día de Muertos, el paseo en bicicleta ya tradicional. En resumen, una conmemoración que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros, y para lo cual la Ciudad de México se encuentra preparada, señalaron las autoridades. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.